Como todos los años en esta billetera, Alicia Salgado, mi compañera, mi compañero Oscar Sandoval, lo que procuramos es... Y Mauricio Flores. Eso, bueno, yo también. Tratamos de hacer un enfoque acerca de lo que nos depara el futuro económico del año que está por empezar. Así que traemos a uno de los grandes especialistas en estos temas, sobre todo un año que se perfila. Hay quienes le dicen retador, yo le digo complicado. Así que tenemos a Víctor Manuel Herrera, que él es el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, analista en temas económicos con una muy amplia experiencia en la evaluación macroeconómica. Bienvenido. Muchas Bienvenido. Gracias. Nos da muchísimo gusto ¿Qué que le estés pedimos aquí. a Santa Claus o qué le pedimos a los Santos Reyes? No, más bien Ni que nos Alice. diga cómo nos queda el 2025 y cuáles son los desafíos del 2026. Empecemos por 2025, como que no fue el mejor año del mundo, ¿no? No fue el mejor año del mundo. Tenemos muchos retos encima. El crecimiento, según la última encuesta que sacamos en el comité, es crecimiento de 0.4% para este año. No, es cero. No es prácticamente nada. Estancamiento económico, ¿no? Sí, Diría el titular del boletín. Sí, pues sí. Y viene por dos cosas. Uno, la incertidumbre de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que esa va a seguir todavía durante varios meses. Y hay gente que piensa que inclusive puede pasar de julio del año que entra, lo cual no sería nada positivo para México. Y la otra es la incertidumbre que han generado la aplicación de las reformas constitucionales, que eso se refleja en la caída de inversión tan abrupta que hemos visto en inversión fija bruta, por ejemplo, que es la compra de maquinaria y construcción, que está mostrando caídas del 9% anual. Wow. Ni el extranjero ni el nacional están invirtiendo. Sí, estábamos creo que en 25% del PIB y ahorita estábamos en 21,5%, ¿no? Por ahí. Es una Ahora, caidota. Sí, enorme. Tú has hablado de que para 2026 pues podría venir una especie de tormenta perfecta, pero antes de llegar a eso, ¿qué fenómenos meteorológicos de la economía de 2025 son los que están generando pues esta posibilidad de que el 2026 sea un poquito más complejo? Mira, ya te lo estaba mencionando, el Tratado de Libre Comercio es uno de los factores más Pero importantes. eso ya lo debemos de haber medio asumido, ¿no? Pues sí, pero la inversión está prácticamente detenida. La inversión nueva que viene de fuera está en alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares. No, está menos de la mitad de lo que era antes. No estoy contando reinversión de utilidades porque esa no es flujo, es la inversión Y nueva. es la que nos presumen como inversión, ¿no? La que cuenta es el dinero Fresco. cash que viene, sí. Y el inversionista nacional también está detenido en sus inversiones hasta que no se tenga mayor claridad de por dónde va a ir el país, ¿no? Estamos hablando antes de que iniciara el programa de que una cosa que me preocupa mucho es cómo ha subido el precio del gas natural que se necesita para la industria, con eso camina la industria y con eso se genera mucha electricidad y se ha más que duplicado el precio. Eso va a traernos... Pasó de 3 a 5,5, ¿no? Dólares. En octubre del año El pasado BTU. estaba a 2. A dos. Y llegó a 5 la semana pasada. ¿Dólares? Ahorita está en 4. Dólares por Dólares millón de el pesos. BTU, que es la medida con la que se mide el gas. O sea que podríamos tener, Víctor, pues ahora sí, una escalada de enero de precios muy radical, ¿no? Por Pues- la energía, digo, la CFE hoy depende Bueno, subió la inflación, fundamentalmente del gas importado. subió la electricidad. creo Te que puede ayudar un poco que 20% tenemos un en tipo de noviembre cambio pasado, ¿no? barato, pero... No solamente la electricidad, pero la industria pesada camina con gas natural. Las turbinas funcionan con gas natural. Las acereras, las vidrieras, Las fabricantes de alimentos. en menor medida, pero también lo hacen, ¿no? La industria pesada es la que requiere el gas natural. Entonces tienes un componente de incremento de precio importante que se suma a los otros dos, en donde vamos a tener presiones de precios más allá de lo que estábamos anticipando, y se suman los otros, ¿no? Aún así estamos pensando que el año que entra pudiera crecer el país a 1.3%, que tampoco es gran cosa. No para el pero tamaño de la economía que tenemos. ¿Y a quién les atribuimos ese crecimiento de 1.3%? La posibilidad, ¿no? es la posibilidad, sí.
Es la expectativa que se Qué tiene. puntual. Sí. No más vale, para no hacernos falsas No, es que ilusiones. luego ¿eh? nos ilusionamos y no vamos bien. Pero te voy a poner un ejemplo. Venga. En los últimos 20 años, 24 años, porque acabo de hacer los cálculos, México ha crecido en PIB per cápita, que es una medida de cómo aumenta la riqueza de la población, 10%. Mientras tanto, Brasil ha crecido en 40%. Uf. Panamá en 150%. Estamos realmente rezagados en el crecimiento de la economía. No, y nos ponemos Por eso, roñosos con China y con Corea, ¿no? Que tienen Producto Interno Bruto del 150% con respecto a México. De ese tamaño. Sí, no, la capacidad de distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque producen lo suficiente, invierten lo suficiente y alcanza para repartir. Aquí jalas la cobija, ¿no? Cuando una economía no crece, no repartes riqueza, repartes pobreza. Eso, Vámonos. eso Sopas. es muy importante. ¿Y El país cómo tiene que afecta crecer. la métrica, por ejemplo, en materia de deuda, el no crecimiento, en materia de déficit fiscal? Pues mira, tenemos un déficit fiscal de más de 4% ya consolidado. Y En relación al PIB. que ese es el numerador. Y el PIB es el denominador y está en 0. Entonces estamos apalancándonos aceleradamente, que eso también nos va a llegar a afectar tarde o temprano. Y nos va a llegar a afectar porque si tú ves las métricas de las calificadoras, cuando los países empiezan a dejar de ser grado de inversión, es cuando llegan a 60% deuda PIB. Algunos lo estiran más, otros menos. Ay, bueno, Estados Unidos no ha dejado de Pues ser son los grado de dueños del inversión. dólar. y Olvídate de tiene Estados 100 Unidos, API. somos un país emergente y tenemos que Ok. ver la reacción ante países emergentes. Este año vamos a cerrar con deuda bruta a PIB de 58% según las estimaciones de Hacienda. Entonces estamos ya muy cerca y dices, bueno, el problema es la deuda, no tanto, sino que el país no está creciendo. Y si no crece el país, entonces vienen otros problemas. Pero Ahora- tienes motores, ¿hay algunos motores, algunas alternativas de impulso económico? Pues como nos desbocamos en el gasto el año pasado, el gobierno tiene que ajustar su gasto y depende mucho de que el sector privado esté invirtiendo para poder generar ese crecimiento y el sector privado no está invirtiendo. Porque no por la confía en incertidumbre. en el Estado de Derecho. ¿O qué? No confía en el Estado de Derecho en la parte local y no confía en la continuidad del Tratado de Libre Comercio en la parte internacional. Wow. Ahora, continuamente estamos celebrando que no decrecemos, es decir, que no tenemos un crecimiento negativo. Pero pues no veo yo motivos para celebrar, ¿no? ¿O cómo funciona esa ecuación? Es que Porque- cuando sube va para arriba y cuando baja va para abajo. ¿Y qué celebras? Víctor Manuel, por favor, aclara eso porque pues sí confunde. Mira, no hay nada que celebrar cuando el país no crece, ¿sí? Hemos crecido y mucha gente se lo atribuye a la pandemia. Ah, Pero ya en no. los últimos favor. 6 años, desde 19, antes de la pandemia a la fecha, México ha crecido 1,5%. Pero Chile y Colombia han crecido al 7%. ¿Por qué esos países que también sufrieron una pandemia continuaron creciendo y nosotros no? Y son por políticas públicas que no fomentaron el crecimiento. Allá sí hubo políticas públicas que fomentaron el crecimiento. Aquí no. A ver, Víctor Manuel, exactamente de ese punto. Aquí se habla mucho en México, el actual régimen habla mucho de que inyectas recursos a la base de la pirámide, los programas sociales, y que esos potencian el consumo y la gente es muy feliz, y que eso ayuda a crecer a la economía. ¿Los datos respaldan esta tesis? No, el que inyecte recursos a la economía no hace que crezca. Es sencillo. Y si no, ahí está la prueba, ¿no? ¿Qué sí hace que crezca? Que es lo que sustentaron mucho, tiene razón Mauricio, que era el consumo el que iba a impulsar el Ajá, el que iba- crecimiento, claro. dado la distribución de 18 recursos programas sociales, en ¿no? programas sociales. Y pues, oye, estás dando 800, casi 900 mil millones de pesos anuales en reparto a ¿cuántos? 45 o 50 millones de No, familias. son 18 millones de O de personas mexicanos. según la última conferencia mañanera, ¿No? fueron 18 Y aún millones. así el consumo está bajando. Aún así. Sí. A ver, A ver, Esa no es la manera de estar creciendo. Se crece con inversión. Y cuando se invierte es porque se ve la posibilidad de estar multiplicando lo que inviertes. ¿Y qué se necesita para ser atractivo? Necesitas tener
una población educada, una población saludable, una población, una infraestructura que te permita mover mercancías, se necesita seguridad. Y en todo eso hemos estado fallando. Entonces, lo que te contribuye las Legalidad, seguridad, Estado de Derecho, ¿qué más? Salud y educación. Infraestructura, y la salud, infraestructura educación. social, que es Infraestructura social. O sea, puros déficits. sí. Sopa. No, Honor y pues horror. está durísimo, ¿no? Ahora, bajo este escenario, ¿qué nos sigue en 2026? ¿Cuáles son tus previsiones, además, pues, de esta posibilidad de crecimiento? Yo te diría que la prioridad para nosotros es sacar adelante el Tratado de Libre Comercio a la brevedad posible. Si tú te ¿Crees metes, posible eso? mira, si tú te metes al sitio del representante comercial de Estados Unidos, donde se metieron con comentarios acerca del Tratado de Libre Comercio, todo el mundo quiere extenderlo en Estados Unidos, Pero se quejan Pero- de todo lo que ha hecho México en cuanto a la seguridad jurídica. El SAT contratos, es un tema, ajá, el SAT leyes, sí, regulaciones. regulaciones, y eso Organismos tenemos que autónomos. corregirlo para que podamos tener una negociación exitosa. Oye, pero Sí. eso no representaría, digo, por ejemplo, está la materia energética de telecomunicaciones observadas ante la representación comercial de Estados Unidos, reglas de importación, fiscales, etcétera, etcétera. Echarlas para atrás para firmar el TEMEC no implica echar para abajo los paradigmas que hicieron posible el régimen desde Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Yo te pregunto a ti, ¿qué queremos para el futuro? ¿Queremos que México sea un país atractivo para la inversión externa y nacional? ¿O queremos seguir viviendo en este estancamiento económico? Que no sería estancamiento, sería como un retroceso progresivo. No, el retroceso ya lo tuvimos con la aplicación de estas políticas. Entonces hay que empezar a pensar cuáles son las que han dado un beneficio y las que no tienen un Pues sí, beneficio, lo dice él. tenemos que corregirlas. Y el crecimiento económico, realmente el crecimiento económico impulsado por el sector privado y la inversión privada, creo que te entiendo, es lo único que impulsa empleo bien pagado y al final de A cuentas innovación ahí sí tecnológica. distribución del ingreso. El Plan Chavos. México en el diseño está bien, o sea, tiene una proyección económica al 2030 con inclusive algunos parámetros para el 2035. La creación de no sé cuántos parques industriales, 100 parques industriales, la promoción de inversión extranjera. ¿Qué hay para que funcione ese ¿Qué le plan? falta? ¿Dónde está ¿Qué la le gasolina? falta? Bueno, es un buen plan macro. Hay que tener planes tácticos para echarnos a andar. ¿Para qué? No sirve que estés esperando tantos parques industriales si no hay una política comercial creciente. Si no sí. tenemos tratado de libre comercio. No, y si cambiaste todo el régimen aduanal, Pues entonces, ¿para qué? le subiste los aranceles, le bajaste del otro Y hay lado. doble cobro de IVA a las importaciones. Ahí Entonces, está. tenemos que trabajar mucho en esto. Creo que no es un panorama muy halagador, pero existe la posibilidad. Te viste tenemos que elegante hacer. con el tema de la tormenta y la posibilidad. Víctor Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Herrera, por estar en esta billetera y a nombre de, por supuesto, mis compañeros Óscar Sandoval, Mauricio Flores y su servidora Alicia Salgado. Los esperamos la próxima semana a las 12 de la noche en punto. No se la pierda. Aquí estamos con temas muy interesantes. Haga su cartita a los Santos Reyes.